Dale a aceptar nomás. Ahí está. Bueno, ahora nos toca entrar en la parte de lo que son las macros. Más bien las macros son parte de código de Visual Basic, donde nosotros podemos automatizar tareas, funciones que son repetitivas, digamos, como también crear nuevas funciones que son propias, digamos, que podamos usar dentro de lo que es el archivo de Excel, funciones que la vamos a encontrar, así como nosotros tenemos la función suma, promedio, máximo, mínimo, digamos, todas esas funciones predefinidas ya que vienen incluidas en Excel, podemos crear nuevas funciones que se agreguen a esa lista. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es habilitar la parte de programación que generalmente no está visible. Ya hace un poco de zoom dentro de lo que es la barra herramienta. De igual manera, nosotros en la parte superior, donde tenemos todas las solapas, inicio, insertar, fórmula, datos, puede variar un poco de acuerdo a la versión del Office que tenga cada uno, digamos, es la solapa de programación o desarrollador. Varía de acuerdo a las versiones, pero tiene casi lo mismo, digamos. Para eso simplemente nos vamos acá arriba, en la barra superior izquierda, más comandos, personalizar cinta de opciones, y acá tenemos tildadas las que ya están disponibles. Lo único que hacemos es tildar la de programador o desarrollador. Creo que son los dos únicos nombres que vienen, programador y desarrollador. Y ahí automáticamente aparece la solapa o pestaña de programador o la de desarrollo, desarrollador, de acuerdo a la versión de Office que tenga cada uno, digamos. Las macros van a ver en la parte del PDF o la presentación de diapositiva que está habilitado. Yo muestro macros. En estas diapositivas van a encontrar todo lo que sea para iniciar en la parte de macros. Macros sencillas, digamos. Y también la parte de grabación de macros. La parte de grabación de macros nos permite por ahí nosotros, en vez de buscar la acción que nosotros o la función que nosotros queremos ocupar dentro del macro, digamos, este nos permite crear cierta parte del código y después simplemente modificar ese código o usar parte de ese código sin necesidad, digamos, de tener que crearlo. Le voy a mostrar una partecita. Bien, vamos entonces. Por ejemplo, en grabación de macros, vamos a hacer un pequeño cuadro. Vamos a ponerle acá. Ahora, eh, datos aleatorios. Bueno, por ejemplo, la simple acción de insertar una fila, mismo formato abajo,
esta acción que estoy haciendo manualmente se puede grabar. Nosotros simplemente para grabar una macro, programador, en el primer grupo, grabar macro, vamos a llamarle por ejemplo insertar. El nombre es aleatorio, ustedes le pueden poner el nombre que quieran, digamos. Eh, por ahí si hay un nombre justo eligen, qué sé yo, A1 o alguno de esos tipos de nombres. Hay ciertos nombres específicos que le va a tirar error, digamos, que le dicen que no puede poner ese tipo de nombre, simplemente ponen otro, pueden poner con guión bajo. Esa es la parte del nombre. Después, la tecla de método rápido abreviado es una combinación con la tecla control que podemos usar. Si yo puedo, en vez de asignar la macro a un botón para que se ejecute esa macro, puedo hacerlo a una combinación de tecla. Por ejemplo, vamos a ponerle Control Z, no vamos a usar porque Control Z es deshacer, digamos, dentro de lo que es Excel, así que nos va a producir un error. Vamos a ponerle Control A. Usar en este libro. Esto dejamos vacío, aceptar. Una vez que yo le dé a aceptar, va a empezar la grabación de macro. O sea, todo lo que yo clique y haga se va a insertar dentro de la macro, el código de esa macro con esa acción. Así que yo le voy a aceptar y ahí empiezo a aceptar. Entonces, mi macro hará, se clicará acá, clic derecho, insertar, vendrá acá, el mismo formato de abajo y se detendrá ahí. Y ahí detengo la macro con este botón de acá o acá abajo. Detener macro. ¿Está? Ahora voy a borrar estos dos que inserté. Y ahora, por ejemplo, voy a dar Control A desde el teclado. ¿Ves? El mouse yo no estoy haciendo nada. Simplemente en mi teclado estoy presionando Control A. Ahora, por ejemplo, vamos a crear la macro para eliminar la primera fila. Pero siempre va a ser acá la 3. Grabar macro. En vez de insertarle, a poner eliminar, por ejemplo. Y el control va a ser control S. La S voy a ponerle. Aceptar. Entonces lo que hace es venir acá, pararse ahí, clic derecho, eliminar. Me paro ahí, detener macro. Y ahora con el control S, elimina la primera fila y control A agrega. Si yo no quiero usar el control, por ejemplo, puedo insertar un botón que tenga esa macro, esa acción, que los botones son los más comunes, digamos, para ejecutar las macros. Vamos, por ejemplo, acá en la misma solapa de programador, insertar y elegimos este botón de comando. Dibujo el botón manteniendo presionado y ahí me sale ya la macro para que yo le asigne a ese botón alguna macro. Y ahí están las dos macros, eliminar y insertar. Este primer botón va a tener la de insertar, aceptar, botón 1. Ahí como está, o con el clic derecho sobre el botón, puedo poner el cursor, porque si no, cuando yo le clico, se va a ejecutar el botón. Así que la única forma de editar el botón sería clic derecho y ahí tengo la opción del cursor para poder cambiar el nombre. Voy a ponerle simplemente el signo más. Ahí está. Que signifique, voy a hacer más chiquito. También tengo acá formato de control. Voy a poner un color verde. Negrita. No, vamos con verde más oscuro. Ahí está. Bien. Ahí quedó verde. Y ahora yo explico este botón con el mouse. ¿Ven? Y se va insertando más y más filas. Ahora voy a insertar otro botón. Acá al lado voy a poner el botón.
y voy a asignarle el botón, la macro, mejor dicho, eliminar, aceptar. Clico ahí, borro, vamos a poner el signo menos, voy a dar clic derecho, formato de control, fuente, voy a ponerle negrita y por color vamos a poner el color rojo, tamaño 14. Ahí está. Y ahora sí. Siempre lo que va a hacer va a ser eliminar la fila 3. Si yo ahora, por ejemplo, me voy acá en programador Visual Basic, abre esta ventana que es la de desarrollo. Acá donde tenemos todas las opciones, digamos. Vamos a dejarla así nomás. Y acá donde dice módulos, ahí es donde está el pequeño módulo que contiene las dos macros. Si yo doy doble clic, se abre. Y ahí están las dos macros. La macro insertar, que sería la subrutina o subfunción, digamos, insertar, y la subfunción eliminar. Si nosotros leemos el código, bueno, vemos el código, acá dice rows 33, lo que sería la fila completa. 33 sería toda la fila. En la selección insertar, desplazar hacia abajo, formato de la celda de abajo. Seleccionar rango A3, o sea, ahí selecciona la celda A3. Si yo cambio acá, por ejemplo, A3, puedo poner B3 y acá también B3. Lo único que hace es yo cambio en el código de la macro, que cuando yo agregue queda seleccionado acá en vez de acá, al igual que eliminar. ¿Ve? De eso es lo que yo le decía, que pueden grabar una macro y después ver cómo realizó esa acción o cómo se pasó esa acción al código, y entonces yo puedo reutilizar ese código o modificarlo. E igual en internet están millones y millones de funciones y cosas, o sea, no hay nada, cosas sencillas directamente se pueden buscar, se elige, se copia, se pega, se edita, se modifica. Ya está ahí todo hecho, digamos, de Visual Basic para Excel, digamos, para las macros. Estas son acciones simples, digamos, donde tiene el objeto, punto, la acción. Este sería la fila 33, de principio a fin es 33. Seleccionar, lo seleccionado, insertar. O sea que ahora nosotros sabemos que podemos poner row 4455, select, seleccionar primero, y después la selección hacer una acción, que sería en este caso insertar. En este otro lo mismo, selección, o sea, seleccionar 33, selection, delete. Borra la selección. Shift, up. En este caso, hacia arriba y dejar seleccionado B3. Acá con una comilla simplemente se marca el nombre de la macro, que coincide con este, y el acceso directo, dos puntos, y con la letra que se accede, control S y control A. ¿Qué tal estamos hasta ahí? Bien, bien. Bien, bien. Bueno, está. Pregunto, ¿eso solo se podría hacer entonces en esa celda que va marcando, nada más, no en otra parte de la hoja? ¿Cómo, cómo? Eso se puede hacer en esa celda que va marcando ahí. Claro, En otra parte de la hoja, no. Si yo pongo el cursor en otro, en el 20, por ejemplo, el N20, sigue funcionando eso mismo, esa misma macro. sí, esta macro queda grabada así como está.
Ajá. ¿entendés? Y siempre cuando Funciona para uno toda la hoja ya, digamos. ya funciona para toda la hoja, pero solamente va a hacer lo que dice acá, o sea, solamente va a seleccionar el rango 3.3, que sería esa fila, la 3.3, y va a eliminar o insertar de acuerdo a la macro, pero solamente esa. Si yo quiero que sea la fila 20, por ejemplo, o acá la última fila 7, lo que yo tengo que tener en cuenta es que no siempre la fila 7 va a ser la última, ¿entendés? Yo Sí, tendría que determinar con la macro una forma de buscar cuál es la última fila y ahí recién posicionarme y eliminar, digamos. Las macros tienen que ser precisas, digamos. Si yo quiero que sea la fila 20 o la fila 7, por ejemplo, acá yo pondría la 7.7. Vamos a poner acá también la 7.7. 7. Y ahora acá inserta, ¿ves? Y si yo elimina siempre la 7. Ahí yo estoy ahí eliminando la está, sí, ya 7, entiendo. pero la 7 está vacía. ¿Me entendés? No importa dónde yo me posicione, le doy a eliminar y lo único que hace el botón es ejecutar la macro. Y la macro dice eliminar fila 7. Nada más. Yo si quiero saber, por ejemplo, de esta fila, cuál es la última, tengo que hacer una forma de un bucle, digamos, que me permita a mí buscar cuál es la última hasta encontrar vacío y ahí eliminar la anterior, por ejemplo, o buscar por números cuál es el mayor. Que eso ya se usaría los condicionales, digamos, que tendríamos que ir viendo dentro de lo que es acá la diapositiva. Ahí están los tipos de funciones. Déjala ahí. Bien, ahora volvamos a la diapositiva que la cerré. Volvemos acá. Macros. Bien. Acá, por ejemplo, tenemos algunas de las sentencias que se usan para cualquier otro tipo de procedimiento, como son los if. Los if sería igual que el si, el condicional si que nosotros tenemos en Excel, que es si se cumple la condición, hacemos tal cosa. Eso sería if, comprobación lógica, entonces hacemos tal cosa. Y después tenemos en el otro caso el else if, que es si la condición se cumple, hacemos esto. Y si la condición no se cumple, se hace esto otro. Y así podemos seguir anidando, digamos. Por ejemplo, comprobación sería si la comprobación lógica, podemos preguntar, la celda tanto está vacía, entonces else if, pregunto, la celda siguiente está vacía y así puedo seguir. Esos son los sí. Ahora vamos a ver. Después también tenemos el hacer mientras y hacer hasta, que son bucles que nos permiten recorrer el código desde la parte superior, porque todo el código, siempre lo que es el código de la macro o de las funciones, se va leyendo desde arriba hacia abajo, a excepción de los bucles, donde repite esa parte de código de lo que está dentro del do while, por ejemplo, hasta que ese sea menor que 1000 o mayor que 1000. O sea, va a hacer esto, va a seguir repitiendo esta partecita hasta que esta condición se cumpla o mientras la condición se cumple.
que sería este otro, el do while. Hay uno que es hacer hasta y hacer mientras. Son los dos, digamos, condicionales para bucles. Después tenemos un cell case que nos permite hacer con varias opciones, digamos, es de acuerdo a una opción, se evalúa esa opción y tenemos una lista de opciones que si es 1, si es 2, si es 3, si es 4, si es 5, si es 6. Es como un menú selectivo, digamos, que nosotros podemos ingresar un valor y de acuerdo a ese valor ejecutan acción. En este caso, el select case sería, por ejemplo, acá, que es el que muestra de ejemplo para una nota. En la celda A2 hay un valor y con ese valor evalúa si el valor está entre 1 y 3, aplazado. Muestra aplazado en la celda, digamos. En el caso que esté entre 4 y 5, aprobado. Si es entre 6 y 7, bueno. Si es 8, muy bueno. Si es 9, distinguido. Y si es 10, sobresaliente. Muy por arriba, porque dentro del 9 y el 10, entre el 9 y el 10 tenemos 9,5. 9,5 no es 9 ni es 10. ¿Entendés? Ahí hay ciertos valores que no están contemplados en este select case, digamos. Los otros bucles tenemos el for, que nos permite recorrer eh, con un límite, digamos, recorrer tantas veces o avanzar o retroceder tantas veces como nosotros le estipulemos, digamos, es un for. Esos serían más las funciones más importantes, digamos, que serían el if, el do while, el while, el for, el case. El for y el for each tienen unas pequeñas diferencias, digamos, que son relevantes. Bien, vamos a arrancar de acá. La parte de los argumentos dentro de la macro, que esto es lo que vamos a ver, por ejemplo, selección range de E1 hasta E12, sería seleccionar un rango. Ahí tenemos otra vez la parte del objeto, que sería seleccionar de E1 hasta E12. Punto select. Esa sería la acción, seleccionar. Después a la selección, clear content, que sería limpiar contenido o borrar contenido. Y en el caso que sea una celda, sería range E1 solamente, entre comillas, cierro paréntesis. Siempre esa la parte de paréntesis y todas esas cosas hay que respetarle, digamos, es muy quisquilloso esa parte con el respecto a las comas, los puntos, el espacio, ya es un error y no funciona. Por ejemplo, seleccionar o range E1.select selección.clear content, o sea, selección, acción. En los videos que están de ayuda, digamos, van a encontrar para hacer unas funciones. Empezando ahí. Bien, esto sería entonces con la grabación de macros. ¿Está? Vamos a cerrarle de acá, que sería este módulo. En esta misma carpeta ahora vamos a insertar un nuevo módulo. Clic derecho, insertar módulo 2. Ahí tenemos módulo 1, módulo 2.
Si nosotros quisiéramos hacer, por ejemplo, una simple macro, empezamos con el sub y si damos, bueno, tiene su pequeño. Vamos a poner un nombre, por ejemplo, mensaje. Ahí está. Si la parte inicial está bien, automáticamente al dar enter, digamos, al salir del renglón, va a aparecer el en sub. O sea, esa parte se completa sola. Y acá, por ejemplo, podemos usar el comando msgbox, que es para mensajes de cuadrito de texto. Y acá, entre comillas, vamos a poner más saludo por ahora. Ahí está. Bien. Le damos play para acá, que este nos permite ejecutar el código para ver si tiene error. Me apareció el cartelito, está bien. Este MSG Box es lo único que hace es mostrar un cuadro de mensaje con el texto que nosotros le pongamos entre las comillas. Ese sería una macro, una subrutina. Acá, por ejemplo, podemos poner la comillita verde esa que aparece. Y vamos a llamarle MSG. Otra comilla. No, ahí nomás con eso. Cerramos. Vamos a poner acá otro botón. Insertar, por ejemplo, botón. Y acá aparece la macro que yo creé, la MCJ. Le doy a aceptar. Voy a ponerle S nomás del coso. Bien. Bueno, lo único que hace este botón es mostrar este cuadrito de texto. Ahora, por ejemplo, volvamos al código. Cuando nosotros queremos usar datos dentro de una función, esos datos hay que definirlos. Esa definición de datos que vamos a usar se lo llaman variables. Tenemos varios tipos de variables, ya sea varios tipos de datos. Lo que son variables, que son datos, digamos, que van a variar de acuerdo a la ejecución o al momento de ejecución de la función o de la macro o de la subrutina que ejecutemos nosotros. Que puede tomar valores aleatorios, digamos, o que va a obtener valores de la tabla o del Excel o de la celda que nosotros elijamos o la que estemos usando. Y después tenemos constantes. Valores constantes son valores fijos, digamos. En este caso, por ejemplo, si yo usara un número, por ejemplo, el valor pi, podría directamente eso usarlo como número, porque es un número que no va a cambiar, digamos, si yo quiero calcularlo con una fórmula que use pi, no es un valor que yo tenga que pasarle a la fórmula, sino es un valor que está fijo, digamos, entonces eso sería un valor constante o una constante. Los valores que son variables, yo tengo que definir y reservar en el programa, digamos, en el código, el espacio para que pueda almacenar ese valor que vamos a pasarle a la función o a la subrutina o a la macro. Ese tipo de variables siempre se definen con término dim, así como muestra ahí. Y le damos un nombre, por ejemplo. En este caso yo le voy a poner dim valor. Y tenemos que definir el tipo de dato que va a usar o que va a tener. Los tipos de datos, ustedes en la diapositiva van a encontrar los tipos de datos que se pueden definir, que son booleano, byte,
entero, long, doble, el tipo date. Todos esos son los tipos de datos que van o que pueden contener una variable. A ver si le muestro acá, ¿dónde estás? Bien, venga para acá. Bien, estos son los tipos de datos que pueden contener las variables o los tipos de variables. Los booleanos solamente admiten verdadero o falso. Los bytes son números enteros que van del 0 al 255. Todo esto cuando nosotros definimos, digamos, se define únicamente para que el programa pueda reservar el espacio de memoria suficiente para poder usar ese tipo de datos. Las definiciones son dim, el nombre que nosotros queremos darle, el nombre es cualquiera, podemos darle 2 letras, una letra. Hay ciertos números o nombres que no le podemos dar, digamos, como range o alguno de esos, porque va a tirar error o directamente ya no va a decir entrada, pero los otros datos nosotros podemos definir esos nombres, digamos. Y después el tipo de dato que sería dim, el nombre, as y el tipo de dato. En este caso, por ejemplo, acá tenemos moneda, monedas, céntimo, céntimos, preposición, números, céntimos, letras y están definidos como string, o sea, todos como texto. A excepción de este que dice num céntimos, está definido como double, que es un tipo de dato que permite un rango bastante amplio, digamos, de números. Y este otro, por ejemplo, constante, constante máximo y un tope, tiene un número máximo, digamos. Esto sería una constante, es un número que no va a variar. Nosotros podíamos usar, por ejemplo, la definición const, escribir pi igual y ponemos el valor pi con la cantidad de decimales hasta donde nosotros queremos trabajar. ¿Está? Entonces acá yo puedo tomar dim valor as, vamos a doble. Ese asistente a veces aparece, a veces no. Así que no se confíen mucho. Bien. Ahí ya tomo. Si está todo en azul es porque está bien. Entonces, dim valor as doble. Ahora, a valor, yo le voy a asignar valor a tomar vamos a pasarle un valor, por ejemplo, el valor que esté en la celda B3. Entonces, ahí usamos range B3, no, ese no es un 3, B3 punto value. Bien. En teoría, si está bien, valor, la variable valor que es de tipo doble, va a tomar el valor que está en la celda B3. Y ahora quiero mostrar ese valor. Creo que va... Acá siempre un error.
Bien. Variable. Box, un momentito. Sería valor punto está tomando. Este es el que está faltando acá. Ahora sí. Ese que estaba faltando. Entonces, valor celda B3. A la variable valor le asigno el valor de la celda B3 y muestro ese valor. Celda B3 sería esta acá. Por ejemplo, 115. Y ahí muestra el valor 115. O sea, de acuerdo, es justamente variable porque automáticamente solamente va a mostrar el valor que contenga la celda esa, digamos. Así como es mostrar un valor, también puedo operar con ese valor. Pongámosle el valor este dividido 100. $5,4. Y así yo puedo seguir operando, digamos, con diferentes rutinas o subrutinas. Después, por ejemplo, tengo el que hay un ejercicio ahí de los prácticos que es función no sé, base altura, base por altura.
Vamos a ver esto. Falta una N. Función. A ver. Ahora sí. ¿Ven? Una sola letra, una sola cosa que le falte, ya no anda, no funciona. Bien, base por altura. Base por altura, por ejemplo, va a ser una función que va a recibir dos valores y nos va a devolver la operación de base por altura. Entonces vamos a definir una variable dim res, resultado sería, y vamos a ponerle como doble. Doble generalmente es el doble. Ahí está. Es el que más se utiliza porque tiene un rango bastante amplio de números, digamos, y grande para poder trabajar if a doble. Bien, y acá lo que va a recibir tiene que recibir dos datos. Está como toda una función, como la función suma o la función promedio, algo, nosotros le pasamos un rango de celdas, digamos. En este caso va a necesitar dos celdas que le pasemos. Voy a ponerle que sea altura del tipo doble también. Sí. Doble. Y base haz doble también. Y cierro paréntesis. Ahí está. Este es el que se me fue abajo, entonces ahí está. Entonces recibe un valor que va a ser la altura del tipo doble y la base de tipo doble. Res es la variable que voy a usar, vamos a poner con mayúscula, ahí está res, como doble, entonces res va a ser igual a alt, que sería la altura, alt, por el asterisco, la base. ¿Está? Bien. Y para que el resultado muestre, pongo el nombre de este, que sería el nombre de la función, base por altura igual a resultado. Base por altura. Bien. Y ahora, por ejemplo, si yo quiero saber si funciona, escribo cómo hacer una función, digamos, y ahí aparece, ¿ven? Yo escribo va y aparece la función que yo recién creé. Así como ustedes, por ejemplo, ponen buscar y aparecen las funciones de buscar, ahora existe una función que se llama base altura. Base altura. ¿Qué es lo que requiere este argumento? Dos, la altura y la base. ¿Ven? Y acá yo, por ejemplo, le doy este y esta. 0. Este va a ser 12 y este va a ser 2. Resultado 24. Este es altura y este es base. Perdón. Es una función como cualquier otra, definida dentro del libro. Nombre de la función, los argumentos que va a recibir, en este caso recibe dos valores de dos celdas, van a ser del tipo doble, que es la definición del tipo de datos.
Ahí en la diapositiva explica, digamos, muestra cuánto es los rangos de valores que puede alcanzar cada uno. Y como va a tener decimales, también uso ese, si no el entero, solamente números enteros, que es el int. Defino una variable res, que va a ser resultado. También podría abreviar simplemente, por ejemplo, vamos a borrar acá y aplicarlo directamente acá. Y elimino esta variable, esta definición de variable. Es. Está. Ya corto el código. Sin necesidad directamente, la operación ya le paso directamente a la función, porque no tiene otra operación más, digamos. Si fuera, por ejemplo, puedo seguir operando directo ahí. Por ejemplo, digo 2. ¿Ve? Ahí está, con el simplemente ya se actualizó la fórmula. Yo pongo acá 4. Lo que hace es multiplicar este por este y divido 2. Pero acá la función sigue siendo la misma, recibe 2 argumentos nomás. Lo que cambia es el código dentro de la función. ¿Qué tal quedó hasta ahí? Bien. ¿Alguna duda, consulta? ¿No? Bien. Dentro de lo que son los prácticos, son más o menos básicamente de estos tipos de función. Hay una parte de grabación de macro y otro ejercicio de funciones, más que nada, digamos, para crear este tipo de funciones, donde vos creás, digamos, una función propia, una función que no esté en Excel, digamos, que vos necesites, que requieras trabajar, simplemente la creás. Lo que te permite, digamos, el Visual Basic, la parte del código, es amplio, muchísimo amplio, ¿me entendés? Pero simplemente con conocer la base, digamos, de cómo más o menos funciona y las sentencias, después todo lo demás uno siempre busca, encuentra, saca de internet el pedazo de código, porque ya siempre, generalmente ahora, siempre hay alguien que ya lo hizo, ¿me entendés? Y vos podés agarrar, copiar una parte de ese código, lo pegás dentro de acá de lo que es el coso y lo definís, lo acomodás más o menos a lo que vos querés hacer. Pero más que nada es entender, digamos, qué es lo que está definido en cada uno de esos renglones dentro de la función. Acá estas operaciones, como ves, son dos operaciones diferentes, dos códigos diferentes, digamos, cada uno sería como una subrutina, un subprograma individual. Este de acá arriba no tiene nada que ver con esta de abajo, por eso está dividido por la línea. Hay funciones y subfunciones, funciones privadas y funciones públicas, que nos permiten, por ejemplo, que desde esta función, dentro de esta función que empieza donde dice function, hasta en function, o in function, digamos, esta, ahí nosotros dentro de esta partecita de código podemos llamar a otra función que esté más arriba. Eso se determina ya como función pública o función privada, también que están dentro de las diapositivas. Esto, a ver. Oh, lástima que no están los demás, porque estaría bueno, digamos, seguir, repetir una clase más también sobre esto. A ver, queda el 15. Está.
Hay una clase el 15 de septiembre. Esa clase vamos a ver, a expandir un poco más, vamos a ver cómo le fue con macro. Me imagino veremos también cómo le fue a los otros. Hay un video también ahí explicativo, digamos, que muestra esta pequeña parte. Creo que ya está disponible. Sí, ya está. Funciona y grabar macro. Son 3 prácticos. Eh, Podemos seguir viendo la próxima clase, la parte de macros, que sería la de la fecha 15, 15 de septiembre. Y ahí si están todos de acuerdo, la mayoría, el 22 se puede dar otra clase más, digamos. Y después la clase del 29, digamos, incluir una clase más ahí. Inclusive le voy a poner dentro de lo que es eh, el aula virtual. Ya cuestión que si ellos llegan a entrar, eh, el 1 de septiembre sería hoy, la otra el 15, 22. Entonces acá voy a incluir la del 22 de septiembre. Bien, ahí ya está incluido. Está. Volviendo entonces, el perímetro es, vale, bien, vamos a ver, por ejemplo, una sentencia if. Por ejemplo, vamos a trabajar en este con un if, un ejemplo de if. Pero ahí pueden, cuando uno busca en internet o algo por ahí, puede encontrarse con ciertos problemas porque el código por ahí pertenece a la versión de Excel en inglés o de una versión a otra y por ahí no coinciden, digamos, ciertas variables o ciertas formas de expresar. Entonces por ahí hay que buscarle, digamos, el que coincida. Bien, vamos a usarla acá, por ejemplo, if valor sería si valor menor, por ejemplo, menor a 0, si valor es menor a 0, entonces, ahí tomó, está bien, menor a 0, vamos a poner un mensaje que diga error, error, error. Borro este, saco la variable, ahí está. En caso contrario, else valor y vamos a ver si me toma acá un if. Mm. Bueno, este sería un sí, una función condicional. Si
la variable valor es menor a 0, entonces mostrar error. Sería menor o igual a 0. Este me ha tirado un error por ahí seguramente. Bueno, si es menor o igual a 0, que muestre un mensaje de error. Caso contrario, else, mensaje muestre el valor. O sea, si es mayor a 0, va a mostrar el valor. Lo que hace el if es tomar como una bifurcación, digamos, de dos caminos. Si esta condición se cumple, hace esto. Si esta condición no se cumple, hace esto otro. Vamos a ver si funciona. Este valor es mayor a 0. Entonces, si yo aprieto esta función, que es la que yo modifiqué, debería mostrar el valor. Bien, dividido por 100, por supuesto. Pero si yo le pongo dejo vacío, el tema es que cómo va a tomar vacío si es mayor. En este caso me tira error porque acá la celda está vacía. ¿Ve? Que es esta opción. Si es menor o igual a 0, entonces mostrar error. Vamos a poner otro texto, por ejemplo, escribo un número. Escriba un número. Escriba un número, aceptar. Ahora sí yo pongo 5. Ahora sí me muestra el valor. Es el if. El if es una condición y dos caminos para las condiciones. Aquí te doy flecha. Si la condición es verdadera y si la condición es falsa. Eso hace el if. If condición en el caso que la condición sea verdadera y en el caso que la condición sea falsa. En la sentencia sería if condition, vamos a poner acá, es lo que está dentro then, y la condición falsa sería lo que está después del else. En el código sería if condición. En este caso, la condición es una expresión matemática haciendo referencia a esto es mayor que esto es menor que esto es vacío, o sea, una especie, una condicional, digamos, una pregunta en forma de expresión matemática, digamos, consultando un valor, preguntando un valor o preguntar, no sé, si la fecha es igual a hoy, o sea, es una condición. Esa condición, si es verdadera, hace lo que nosotros le expresemos. Caso contrario, si la condición no es verdadera, hace esto otro. Falso. Si nosotros vemos en Excel lo que es la función si, lo mismo. Prueba lógica, puedo preguntar si esta celda es menor o igual a 0. Si es verdadero, valor si verdadero, puedo ejecutar esta celda dividido 100, no me acuerdo qué otra operación había hecho, y caso contrario, en este caso en la celda muestro un mal texto, escribo un número. Ahí me dice escribo un número. B3 es menor o igual a 0. Dice al revés. Si la condición es verdadera, o sea que el número es menor o igual a 0, tengo que ponerle escribo un número. Si no es menor o igual a 0, en el caso de que sea falso, entonces ahí está. ¿Ven? Y si yo pongo 0 acá, ahí sí, escribo un número. Escribo 12 y ejecuta la operación. Es lo mismo que este. 0,12. Ahora si yo borro esto y le pongo un 0 acá, dice acá escribo un número y si aprieto este, escribo un número. O sea, esa función sí que está acá hace lo mismo
Si yo voy acá a programación, Visual, esto, if, es lo mismo que la función sin que estaba ahí escrita. Ese es el if, el condicional. Una de las tantas funciones una de las tantas condicionales que podemos usar, que es el if. Y este puede ser else if o if else, o sea, volvemos a evaluar y así seguir evaluando como condicionales. El otro que se lee horizontal, este se va vertical, digamos, la ejecución. Y el programa va a terminar acá o va a terminar acá, por uno de estos dos mensajes. Si yo agrego otra parte acá, va a terminar a hacer uno de estos dos caminos y después va a seguir acá abajo. O sea, el código se va leyendo, va ejecutándose hacia abajo. Pero como acá ya termina la función, simplemente muestra el mensaje y termina. Pues acá yo puedo seguir operando, digamos, seguir trabajando. Bien, de esa forma entonces nosotros podemos tanto agregar macros o funciones a botones, crear funciones, como creamos acá, o asignar macros a determinados comandos como control A, que le puse yo, y control S, que es para eliminar, que es la que está cargada en este módulo. Este. Insertar y eliminar. Bueno, con eso más o menos pueden ir viendo los prácticos. Esta clase la voy a dejar subida, le voy a subir ahora a YouTube y la voy a poner ahí en el como otro video tutorial. Está igual la función macros, está el video de funciones de Visual Basic y grabar macros, que son las dos tareas que están ahí, y los 3 prácticos. ¿Estamos? Sí, sí. Muy bien. Perfecto, Daniel González. Cualquier duda o consulta pueden escribir en el foro, dejar escrito, Bueno, o vía mensaje, que también tiene la plataforma del aula virtual. ¿Estamos? ¿estamos? Bien, entonces hasta la próxima, que sería el 15. ¿Listo? ¿Está? Muy ¿Está? bien. ¿Está? Estamos viendo. Hasta luego. Chao. Chao, chao.